considerar el foro que está en Moodle para que hagan reflexiones, ¿ya? Pero quienes hagan ISP vamos a estar trabajando más intensamente en estas sesiones, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar la clase. Les voy a hacer una compartir pantalla de la sesión de ahora. Aquí está. Ok. Vamos a ver. Yo quiero entonces ahora mostrarles la presentación de la clase del día de hoy, que nuestro título, que ustedes posiblemente algunos ya conocen este concepto, el marco teórico, el Theoretical Framework, que vamos a reflexionar para el proceso de sus proyectos de investigación del programa, ¿ya? Por tanto, el título es marco teórico. Una breve reflexión de la clase pasada. Hablamos de la investigación, ¿verdad? A través de las fuentes digitales y reflexionamos sobre el proceso de categorización, cómo hacer un estudio desde la distancia de diferentes fuentes como videos, como audios, o cómo también están siendo sus entrevistas, las que están realizando, las que hicieron en estos días y los que van a hacer, algunos que faltan todavía. La idea es pensar cómo hacer la categorización. También hablamos de sus ISP, procesos, periodo de trabajo y evaluación. Identificamos y hablamos sobre los problemas de investigación y objetivos. Y también reflexionamos sobre la entrevista a distancia. ¿Ya? Esos fueron los temas de la semana pasada. Vamos a retomar en esta sesión en particular la relación entre el marco teórico y el problema de investigación. ¿Ya? Esta parte es súper importante porque es el que va a darle más contenido y nos va a permitir comprender que el marco teórico es un gran elemento de apoyo en todo el proceso de la investigación, ¿ya? Es central, es como el corazón de una investigación, ¿ya? Podemos decir, tenemos un problema que es el que pensamos, el que nos imaginamos, tenemos objetivos de trabajo, pero el que le da el cuerpo, le da el contenido fuerte a la investigación es el marco teórico, es cómo nosotros nos acercamos a nuestro estudio, ¿ya? Marco teórico, como les decía, es lo que veremos el día de hoy. Haremos una reflexión entre el marco teórico y la teoría. Aquí hay un punto importante que es importante de diferenciar. No es lo mismo un marco teórico que una teoría. Vamos a profundizar en ese punto. Vamos a hablar también acerca de las funciones de un marco teórico. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué nos puede apoyar a hacer el marco teórico? ¿Cómo construirlo? Hablamos de ciertos procesos, el trabajo o ciertos elementos que están dentro de un marco teórico que son importantes de tener en cuenta cuando se construye. Por lo mismo hablamos también de etapas o ciertos momentos para el desarrollo del marco teórico. Eso es lo central de la clase, ¿ya? Vamos a trabajar en eso. En la parte final, la intención es conversar un poquito más sobre el diseño de investigación, que es algo que vamos a profundizar con mayor énfasis en la clase de la próxima semana. El próximo lunes vamos a tener una última clase de métodos, ¿ya? En donde vamos a hablar del diseño y características del mismo. Y también en la clase de hoy vamos a hablar de la carta Gantt, que en una clase pasada, me parece, yo les pregunté por el carta Gantt y entonces se las vamos a presentar. Me parece que no todos la conocían, entonces la idea es explicarles y mostrársela como una herramienta que facilita el trabajo en investigación, ¿ya? Nuestros temas del día de hoy. Bueno, tenemos acá este cuadrito que ya les mostré en otras sesiones, que es como todo este proceso de trabajo, ¿no? El proceso de investigación, que en nuestro caso es un proceso de ciberetnografía o a distancia, ¿ya? Y hemos conversado en la última sesión sobre esta dinámica entre las preguntas que tenemos de nuestro tema, nuestro problema de investigación, que se construye a partir de las preguntas, y los objetivos que se van elaborando a partir del problema, ¿ya? Hablamos acerca de
cómo construir un problema y diferenciamos entre un fenómeno que nos interesa y una categorización o una calificación de ese fenómeno que nos permite luego construir el problema de investigación. Y a partir de construir ese problema, luego viene la generación de objetivos generales y específicos, ¿ya? Este proceso se nutre fundamentalmente de la revisión de literatura que da origen al marco teórico, ¿ya? Vamos a hablar de esto, por tanto, en este momento. Se fijan que yo aquí le puse colores específicos a lo que vamos a trabajar hoy día. Es este proceso en que se construye el problema de investigación a partir de las preguntas, pero también a partir del marco teórico, que es el que va dándole, como les decía recién, un corazón, un contenido a el problema, ¿ya? Nuestro marco teórico nos da información y nos permite entender o reflexionar si nuestro problema tiene sentido, si nuestro problema de investigación tiene una razón de ser, tiene una justificación y en el fondo nos permite responder si nos interesa lo que estamos haciendo, ¿ya? Por eso es tan importante pensar un marco teórico y por eso este proceso. Si se fijan en este esquema, están con colores las preguntas, el problema, el marco teórico y la literatura, ¿ya? Y si ven, esta revisión de literatura es el que nos da la información para construir el marco teórico, pero también el marco teórico se elabora a partir del problema y de mis preguntas, ¿ya? Esos elementos van dándole un sentido a este elemento tan importante en la investigación, ¿ya? Un marco teórico, y ya vamos a hablar más en detalle de sus características, es un, es una, es un proceso dinámico en la investigación cualitativa, ¿ya? Es un proceso que se construye en un inicio, ¿verdad? Que surge de las preguntas, surge de la revisión de información, pero también se va construyendo a medida que se investiga, ¿ya? En ese sentido, tiene una diferencia con el enfoque cuantitativo o de investigación cuantitativa, ¿ya? Ahora les quiero mostrar una lámina, una imagen, y quisiera que alguien me comente lo que voy a mostrar. Quisiera que alguien me dé un comentario a la imagen que voy a mostrar a continuación. Ahí no está. No salió, no está la imagen. A ver, espérense. No, no está. Ay, me falló la presentación. Bueno, aquí tenemos un equilibrio. Bueno, Hannah ha hecho un comentario, pero gracias, pero no es justamente la lámina que quería mostrarle. Yo la verdad les quería mostrar aquí una lámina que tiene que ver fundamentalmente con la diferencia entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. ¿Qué es lo importante? En el enfoque que estamos aproximándonos en nuestro estudio es cualitativo y por lo tanto tiene un acercamiento en donde este marco teórico se construye permanentemente, ¿ya? Se va configurando a partir de las fuentes de bibliografía que revisemos, del trabajo de entrevistas, del trabajo de revisión de videos, y eso me da información que permite darle contenido a este marco teórico, ¿ya? Entonces, en definitiva, este es el cuerpo que da elementos fundamentales para el trabajo en la investigación. Por eso es tan relevante, por eso es tan importante ir construyéndolo a medida que ustedes van revisando información, ¿ya? Bueno, Hannah decía, es un equilibrio. Efectivamente, el marco teórico da un sentido, da un orden al trabajo que ustedes realizan en su investigación, porque se configura y da un sentido al problema de investigación. Entonces, en ese punto es súper relevante la vinculación entre este marco de información y el problema de investigación, ¿ya? Ahí está el cuerpo principal del marco teórico. Este es un esquema de una estructura de marco teórico que ahora solamente se las quiero mostrar, pero en un momento más vamos a profundizar.
El marco teórico se configura en términos generales de tres aspectos, ¿ya? Antecedentes, que son informaciones previas sobre mi tema, un marco demográfico, geográfico e histórico, ¿verdad? Que son datos que yo estoy recopilando a propósito de tipos de población, del lugar donde voy a hacer mi estudio, del proceso que ha habido en el pasado en el lugar, ¿verdad? Son esos aspectos. Y luego marco de referencia que tiene que ver con un estado del arte o informaciones de antiguas investigaciones que se han realizado y que son pertinentes para mi marco teórico. Estos tres globos, estos tres círculos, contribuyen a la configuración de un marco teórico, ¿ya? Voy a volver en un momento a esta imagen con más detalle. Recién les planteaba la diferencia entre el marco teórico y la teoría, ¿ya? Es importante señalar este punto, porque cuando nosotros realizamos una investigación y armamos un marco teórico, cuando pensamos nuestro tema, nuestro problema de investigación, estamos configurando una mirada que se construye, por una parte, de información que tiene que ver con un modelo o con teorías, ¿ya? Y eso es una parte del marco teórico, pero el marco teórico no es solamente una mirada de una teoría, sino que se conforma y se relaciona. Eso es súper importante porque lo que hace el marco teórico es eventualmente tomar en cuenta diferentes perspectivas teóricas que se entrelazan, que se vinculan de acuerdo a mi tema de investigación, de acuerdo a mi problema de investigación, ¿ya? Entonces el marco teórico lo que hace es analizar teorías. Puede tomar en cuenta diferentes modelos teóricos y vincularlos, ¿ya? De acuerdo a lo que me interesa a mí, ¿ya? Si se fijan en este modelo, en la figura del lado derecho, aparecen diferentes partes que son elementos del marco teórico, ¿verdad? Primero tenemos los antecedentes, que ya les nombré recién, que son informaciones pertinentes o anteriores, que son parte de mi construcción del marco teórico. Un enfoque que se construye a partir de estos antecedentes es un punto de vista, ¿ya? Es una perspectiva sobre mi problema de investigación. Y yo distingo diferentes conceptos, teorías y modelos que me permiten acercarme a mi problema de investigación, ¿ya? A partir de todos estos elementos yo luego elaboro categorías que son pertinentes o importantes cuando yo elaboro mi marco metodológico, mi marco de diseño de investigación, ¿ya? Entonces, como ven, un marco teórico tiene teoría como una parte, pero también paradigmas o puntos de vista que contribuyen a señalar que ciertas teorías son más importantes para armar mi marco teórico, ¿ya? No sé si alguien quisiera o tiene alguna pregunta sobre esta parte. Si alguien, por favor, levante la mano, me pone un mensaje, puede hacer cualquier momento la pregunta si es que tienen dudas sobre esto, ¿ya? Si no se comprendió, lo puedo volver a señalar. Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? No, yo iba a decir que por el momento no veo que nadie tenga preguntas. Nadie levantó la mano ni escribieron tampoco. Ya, pero como les digo, lo más relevante en este punto es diferenciar entre este marco teórico y las teorías. Las teorías aportan al marco teórico, ¿ok? Una teoría es una visión sistemática de fenómenos, ¿ya? Es una mirada sobre un fenómeno en particular, ¿verdad? Que es el que se vincula con mi problema de investigación. Pero como les indico, esta visión sistemática puede ser parte de mi marco teórico porque hay más elementos que contribuyen a diseñar el marco teórico, ¿ya? Buscan incorporar datos, buscan incorporar información y conceptos claves que van a ser luego revisados y van a armar una mirada
de la investigación sobre mi problema, ¿ya? Por eso es tan importante pensar que hay muchas teorías que pueden ayudar a mi marco teórico, pero no necesariamente una teoría va a ser mi marco teórico. Ok, vamos a una parte un poquito más operativa, o un poquito más práctica, si podemos decir. El marco teórico tiene funciones, sirve para muchas cosas y nos ayuda, ¿ya? Un primer punto, orienta lo que vamos a hacer o cómo vamos a hacer nuestro estudio, ¿ya? Nos da una mirada, nos da una perspectiva sobre nuestro estudio, nuestra investigación, ¿ya? También nos permite ampliar el horizonte, vale decir, siempre que estamos investigando algo, en algún momento podemos volver al marco teórico para que nos entregue datos o una referencia sobre nuestro estudio, ¿ya? Y por lo tanto nos permite guiar la investigación, ¿ya? De acuerdo a nuestro problema de estudio, ¿ya? Y en ese sentido es importante porque lo que queremos es que no nos saque del problema de investigación cuando hagamos la investigación, ¿ya? Al tener un problema claro, este problema se nutre de la información de un marco teórico y luego nos permite ir eh, reflexionando sobre lo que es más importante para mi investigación, ¿ya? También al elaborar un marco teórico, él nos puede permitir evitar errores, ¿ya? De estudios anteriores, ¿ya? De trabajos previos que luego en el mismo desarrollo de la investigación pudieron haber tenido un sesgo o una equivocación de acuerdo con los resultados del estudio. El marco teórico nos da una base para tratar de evitar esos errores de trabajos previos. En algunos casos, y aquí tenemos un cuarto punto de las funciones, nos permite establecer hipótesis, ¿ya? Que son hipótesis de trabajo que nos facilitarán acercarnos a nuestro problema de investigación, ¿ya? Para el caso de las investigaciones cualitativas, fundamentalmente, la hipótesis puede construirse, no necesariamente es algo que surge para una investigación cualitativa, pero es un aporte porque nos da una afirmación o una pregunta que luego nos ayudará a trabajar con los datos para responder nuestro problema, ¿ya? Entonces, nos da una imagen, una perspectiva que luego a través de la investigación práctica, que en el caso de nuestros estudios tienen que ver con entrevistar a personas, con observar videos, con analizar noticias o bibliografía, nos va a dar información que puede contribuir a responder una hipótesis, ¿ya? Como les digo, en la investigación cualitativa no es necesario que haya una hipótesis, pero puede ser útil, ¿ya? Eso es muy importante para efectos de un marco teórico. Un quinto punto es que nos ayuda a armar eventuales líneas y áreas de investigación, ¿ya? Eso es cuando una investigación pasa por un proceso en donde ya hay más elementos que nos dan eventualmente una mirada que analice relación entre variables, ¿verdad? Como en el caso de las investigaciones correlacionales o las investigaciones explicativas, ¿ya? Nos da luces para futuros trabajos, ¿ya? Entonces, ese punto es súper importante también para que nos ayude, lo que nos ayude un marco teórico, ¿ya? Y, por supuesto, que otro punto importante dentro de un marco teórico es que nos da elementos para interpretar los resultados de nuestro trabajo, ¿ya? Tenemos muchos datos y esta información que tenemos la vamos a categorizar por relevancia, por interés nuestro, pero esas categorías luego tienen que interpretar, tienen que buscar una respuesta. Y el marco teórico nos ayuda en eso, ¿ya? Por eso es tan fundamental. Continúo. Voy a hablar un poquito del escrito, podemos decir. ¿Qué lleva un marco teórico, ¿no? ¿Qué elementos considera, verdad? Como dice acá, es un escrito, es un documento con información, ¿verdad? Que debe tener una coherencia interna, una secuencia y una lógica. Por lo tanto, el proceso de redacción es muy importante, ¿no? Cuando ustedes tienen
muchos datos, muchos elementos que pueden contribuir al marco teórico, después hay que establecer un proceso de revisión y de construcción, y eso es redacción. Es muy importante la redacción de un trabajo, de un marco teórico. Emplea citas, ¿ya? Acá, para los marcos teóricos de sus proyectos, les solicitamos la norma APA, ¿ya? Es una norma, bueno, internacional que ustedes conocen, ¿verdad? Y que consideramos para todos los trabajos generales en el programa, ¿ya? En este caso, para los ensayos estamos considerando y solicitando norma APA, los ensayos finales del programa, ¿ya? Entonces, para el marco teórico, ustedes deben emplear esa norma de citación. Otro punto importante, define conceptos, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta ciertos conceptos, ciertos elementos que son los que van a nutrir y configurar el marco teórico, y vamos a definir cuáles son importantes y cuáles son más relevantes respecto de otros, ¿ya? Y un punto importante que sale aquí, hace referencia, este documento escrito, hace referencia a resultados de investigaciones similares que se hayan hecho sobre el tema, ¿ya? La extensión del marco teórico no es un punto que estemos teniendo en cuenta así tan grandemente. La verdad es que un marco teórico no necesariamente tiene que ser muy largo. Lo importante es su coherencia. Lo importante es que nos presente los elementos conceptuales y de perspectiva teórica relevantes para nuestro trabajo, ¿ya? Todo esto que estoy hablando, después al finalizar quiero mostrar un ejemplo para poder darles más información o más claridad sobre esta parte, ¿ya? ¿Ya? Un marco teórico debe ser sólido, como les digo, porque es el fundamento científico de un estudio o una investigación, ¿ya? En ese sentido, cuando ustedes estén haciendo sus ISP, y como les decía, el marco teórico se construye, pero vamos a tener un marco teórico al inicio de su investigación, pero durante su proceso de trabajo pueden ir profundizándolo, pueden ir incorporando muchos más datos que sean relevantes, ¿ya? Como les dije recién, no necesariamente debe tener muchas páginas, solo lo más importante que nos permita profundizar en nuestro problema de investigación, ¿ya? Ese es súper importante el punto, ¿ya? Pero justamente, y un punto muy importante, no significa reunir información, no significa reunir datos digamos, como un juntar copy-paste, ¿no? No, es más bien tomar información, relacionarla e interpretar, ¿ya? Armar una mirada coherente, ¿ya? De mi estudio. ¿Ok? ¿Cómo están? Estoy mirándolos, ¿no? Porque los veo muy... No los veo, entonces tengo que mirarlos. Ahí lo estoy mirando, ¿ya? Ya. ¿Tienen preguntas, chicos, chicas, sobre esta parte? Han hecho marcos teóricos, ¿verdad? Para investigaciones. ¿Ah? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Ya, ya, perfecto, porque, bueno, justamente, como en este caso es una investigación cualitativa, vamos a, ya lo que les planteé recién, que la diferencia fundamental entre este tipo de investigación y entre el tipo de marco teórico y el marco teórico de una investigación cuantitativa es que se va configurando, se va construyendo desde el hacer y desde las preguntas que estamos trabajando, ¿ya? Voy a seguir. Ya, esto se los mostré delante, ahora voy a explicarlo un poco más. Como les decía, tenemos tres marcos o tres áreas que contribuyen al marco teórico. Primero, el marco de antecedentes, que, como les decía, tiene que ver con estudios anteriores, trabajos que tengan que ver con el área, por lo tanto, debo investigar quién ha trabajado este tema antes, qué investigaciones hay tanto que ustedes puedan acceder en Estados Unidos como acá en Chile, ¿ya? Por supuesto que como este trabajo se trata de una investigación en Chile, es muy importante que ustedes investiguen fuentes de acá, fuentes que hay en Chile,
que hayan trabajado su tema de investigación, ¿ya? En ese sentido también les van a ayudar mucho sus consejeros o consejeras, ¿ya? Ellos les podrán dar bibliografía o información de trabajos previos que sean relevantes para su estudio, ¿ya? Esos datos son parte de mi reflexión de marco teórico y, por supuesto, como les decía recién, teorías que contribuyen al marco teórico, definiciones importantes, conceptos claves que pueden ir dentro de mi reflexión del marco teórico, que es lo más relevante, ¿ya? Un segundo esfera que tenemos acá es el del marco demográfico, geográfico o histórico, que, como lo dice el mismo círculo, ¿ya? Tiene que ver con las poblaciones, ¿verdad? Tiene que ver con el lugar donde se llevará la investigación y tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Con un pasado que puede ser un pasado reciente, que puede ser un pasado de investigaciones o un proceso de más tiempo que ha ido transformándose, ¿ya? La verdad es que depende de cómo ustedes profundicen, darle más importancia a investigar, por ejemplo, fuentes más antiguas sobre mi tema, ¿ya? Si para ustedes es relevante incorporar en su marco teórico, por ejemplo, una reflexión sobre una población que estén investigando y esa reflexión tiene que ver con un trabajo de hace 40 años en el pasado, pueden tenerlo en cuenta, ¿ya? No es obligatorio, estoy totalmente dando un ejemplo, porque todo tiene que ver con su problema de investigación. Como les digo, el marco se construye desde el problema y el marco apoya el problema, no la idea que lo complejice más, sino que aclare una mirada sobre mi problema de investigación, ¿ya? Por lo tanto, el aspecto histórico es algo importante y ustedes definen cuál es ese marco temporal para su trabajo, ¿ok? Es un segundo elemento. Luego hablamos del marco de referencias. Nuestro marco de referencia tiene que ver con enfocar el problema, nuestro problema de investigación, de acuerdo con conocimientos, variables, hipótesis o teorías desarrolladas por otras investigaciones, ¿ya? Esto es importante porque se dan cuenta que acá vemos que el problema que podríamos estar investigando ya ha sido trabajado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces podemos pensar qué han dicho otros investigadores sobre este problema, sobre este trabajo, sobre este ámbito que me interesa trabajar, ¿ok? Por tanto, ese es un elemento importante. ¿Cómo se ha visto mi problema? ¿A través de qué variables se ha trabajado? ¿A través de qué teorías se ha investigado? ¿Ya? Finalmente, hablamos de un estado de arte o de conocimientos. Esto es como una mirada un poquito más global sobre las referencias, sobre qué se piensa sobre este fenómeno, qué instituciones han trabajado sobre un ámbito de mi interés para mi trabajo, ¿ya? ¿Qué otras personas, qué otros organismos, si hay entidades públicas o privadas que han trabajado en mi investigación o mi tema y mi problema de investigación, ¿verdad? Es como una mirada más general, ¿ya? Que también informa o entrega elementos a mi marco teórico, ¿ya? Si ven, entonces, tenemos estos tres secciones o sectores que apoyan mi marco teórico. Entonces, cuando ustedes vayan investigando fuentes, cuando vayan leyendo artículos, tal vez más de revistas científicas, cuando vayan leyendo noticias, cuando vayan viendo videos, pueden ir pensando qué información es relevante y me aporta a configurar mi marco teórico. ¿Qué conceptos están siendo más importantes de pensar para incorporar en mi marco teórico? Y todo eso, como les digo, tiene que ver con su problema de investigación, ¿ya? Entonces, se va armando, se va eh, nutriendo, se va llenando de información pensando el problema y pensando en la relevancia de mi trabajo, ¿ya? Por eso les decía que es un proceso de ir pensando a partir de mi interés, a partir de mi problema, pero sobre todo eh, queriendo que este marco me dé más entusiasmo, ¿no? Que me dé más ganas de seguir investigando. La idea es que no sea algo que sea un relleno,
sino por el contrario, que sea algo que me guste investigar de esas fuentes y que me ayude a buscar una respuesta a mi problema de investigación. ¿Ya? Ok, ¿hay preguntas? ¿Hay comentarios? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok, voy a continuar. Ya, etapas de un marco teórico. Aquí es como poder poner, como les decía, esto de los pasos para llegar a configurar este marco teórico. Un primer punto lógico es la revisión de literatura. Ya les planteé hace un momento. Leer fuentes científicas, de prensa, recomendaciones de profesores, recomendaciones de los consejeros, recomendaciones que les podemos hacer con Paula nosotros, de textos o artículos o noticias que me den una mirada sobre mi problema. ¿Ya? A partir de esta revisión de literatura se va construyendo el marco teórico, que como les decía recién, tiene estos tres ámbitos que contribuyen a nutrir, a darle contenido, a darle cuerpo al marco teórico. ¿Ya? A partir de esa revisión, después viene una segunda etapa que es la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica, ¿ya? Que es la que ustedes van a tomar para su estudio, ¿ya? ¿Qué me interesa a mí a partir de lo que yo voy leyendo, ¿ya? Algunas preguntas que les pueden servir para reflexionar si el proceso de revisión de información es la apropiada para armar un marco teórico, ¿ya? Algunas preguntas. ¿Consultamos bases de datos? ¿De qué institución o universidad? ¿Qué data? ¿De qué fechas son esas fuentes? ¿Ya? Como les digo, por lo general para los estudios la idea es considerar fuentes no muy antiguas, a menos que para ustedes sí sea relevante encontrar o citar trabajos más anteriores, ¿no? Que tengan relación con mi interés. ¿Qué aspectos han sido estudiados en esta revisión de literatura? Aquí está la pregunta por mis, podemos decir, conceptos claves, ¿ya? He podido encontrar todos los conceptos claves que son de mi interés a través de la revisión de literatura, y si no es así, debo seguir investigando, ¿no? Debo seguir buscando el concepto, buscando una respuesta a este concepto que quiero encontrar. He consultado revistas científicas, acá se sugiere mínimo 4 revistas científicas, pero la verdad es que esto no es una limitante, por supuesto pueden seguir investigando, si no, tiene todas las posibilidades de hacerlo. Otro punto importante, ¿hemos visto alguna tesis o ISP que haya tratado antes el tema? En un correo la semana pasada yo les mandé el enlace de la biblioteca de CIT Arica, ¿ya? Ahí pueden revisar trabajos anteriores de estudiantes del programa que han estudiado los temas que algunos de ustedes van a hacer, ¿ya? Si alguno o alguna no encontró un ISP de su área, avíseme, porque podemos tal vez encontrar alguno acá y les puedo ayudar, ¿ya? En la biblioteca que está en línea, solamente hay 3 informes por semestre, ¿ya? Solamente 3 trabajos, pero si hay alguno que no encontró un ISP de su interés o de que les pueda apoyar, me avisan y les puedo mandar uno como un ejemplo, ¿ya? Luego, otra pregunta. ¿Hemos consultado a más de una persona que sea experta en el tema? ¿Ya? Y aquí ponemos como ejemplo expositores de nuestro seminario, ¿ya? Algunos de ustedes ya han hecho entrevistas a esta semana, ¿verdad? Con profesores que quizás sean sus consejeros futuros, pero también es importante que una vez que ya tengan, en este mismo proceso de elaboración de su trabajo, nosotros también les podemos dar eventualmente apoyo por si quisieran contactar a alguna persona que esté en el área, ¿verdad? Que pueda hacer un contacto de nosotros como programa, ¿ya? Como les digo, va a depender de cuán clara pueda ser la definición de su problema de investigación y por tanto de lo que nosotros podamos ayudarle para contactar a alguna persona que les dé información, que les ayude en la construcción como consejero de su trabajo o también como fuente de entrevistas para sus estudios. ¿Okay? Acá entonces ven una serie de preguntas. La idea es poder trabajar con ellas para ir apoyando, en este caso, la revisión de literatura que luego
me apoya en la construcción de mi marco teórico. Aquí voy a ir un ejemplo, ¿ya? Porque he estado bastante como general, hablándoles de diferentes como pasos, funciones, características, estructuras. Acá quiero irme a tratar de ejemplificar para que ustedes puedan tener una idea un poco más clara, ¿ya? Yo tengo aquí algunas, en esta diapositiva, temas o situaciones que son de mi interés, ¿ya? Por ejemplo, yo en el tiempo que he estado en Arica o que estuve en Arica y luego estando en Estados Unidos, yo sé que tengo interés en estos temas, ¿ya? Me interesa la migración, me interesa obviamente la salud, ¿verdad? Migración y salud, una relación, un primer punto, un primer ámbito que me interesa, ¿ya? También me interesa o me ha interesado ver situaciones de discriminación o de precariedad que noté acá estando en Chile. Me interesó el acceso a la salud, cómo funciona la salud en Chile, es fácil, es difícil, las diferencias que hemos visto entre los sistemas públicos y privados, ¿verdad? Ahí hay todo un ámbito, todo un tema que es y que ha sido de mi interés estando acá. Y también, aquí estoy colocando un grupo de personas específico. Si yo me pongo a investigar fuentes, me pongo a investigar noticias o artículos de investigación, me pude dar cuenta que existe un conjunto de trabajadores agrícolas en el Valle de Azapa, ¿ya? Solamente por revisar información me di cuenta que ellos son una población de interés por los cuales me gustaría hacer una investigación, ¿ya? Tenemos varios puntos, ¿no? Esto se ha ido construyendo a partir de mi revisión de la fuente y, como les digo, el proceso de trabajar datos, ¿ya? ¿Qué hago con esto? Puedo pensar en un problema de investigación, ¿ya? Construyo un problema de investigación integrando estos elementos, ¿ya? Como les decía adelante, tiene que ver con un interés personal, tiene que ver con hacerse a ese fenómeno de mi interés, hacerle condicionarlo o generar una problematización a ese problema, a ese fenómeno, y luego construirlo como una frase, ¿ya? Y aquí tengo un problema que son las condiciones de discriminación o precariedad en el acceso a la salud de los trabajadores agrícolas inmigrantes en el Valle de Azapa, ¿ya? Acá ya he estado construyendo un problema, ¿ya? Y este problema, como les decía, se ha construido de preguntas, y esas preguntas, que para el caso de mi investigación, luego me van a apoyar en el proceso de trabajo, también son guías directos de mis objetivos generales y específicos, y también el problema debe ser reflexionado el para qué, ¿no? ¿Por qué? Y por tanto justificar qué razones tengo que me permiten interesarme y qué relevancia tiene mi estudio, ¿ya? Este punto es bien importante, ¿no? ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué quiero hacer con este trabajo? ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿Ya? Y eso, en ese punto ahí volvemos nuevamente al aspecto ético, ¿verdad? Qué voy a entregar a partir de esta investigación? ¿Ya? ¿Quiénes van a participar de mi estudio? ¿Cómo van a ser retribuidos? ¿Verdad? Entonces, hay todo un proceso que tiene que ver con el para qué yo trabajo este tema, ¿ya? Trabajo este problema a partir de, mi, de mis primeros temas que me llamaron de atención, ¿ya? Si se fijan, entonces aquí fusioné diferentes elementos de interés en un problema, ¿ya? Y este problema ahora se va a ir trabajando, pero yo debo seguir estudiando información. ¿Qué debo estudiar aquí? ¿Quién me podría decir qué debería seguir revisando de información para apoyar este problema de investigación y para construir un marco teórico? ¿Qué aspectos debería investigar? ¿O sobre qué debería buscar información? Pueden escribir o pueden hablar como quieran. No estén tímidos, están tímidos hoy día.
quiere decir alguna idea? ¿Qué es lo que tendríamos que trabajar? ¿O qué aspecto deberíamos investigar para obtener un marco teórico? ¿No? ¿Nadie? Uchis. Nadie quiere decir nada hoy día. Tucker dice, para tener un qué, para tener Para un tener qué. Claro, exactamente. ¿Qué es lo que, en el fondo, qué es lo que qué es lo que me llama a mí? ¿Qué es lo que me interesa en este caso? Entonces aquí tenemos diferentes elementos. ¿Sobre qué deberíamos investigar? ¿No? Voy muy rápido, ¿o no? Sí, mi pregunta es que aquí tengo un problema de investigación, ¿verdad? El problema está definido, está puesto como las condiciones de discriminación y o precariedad en el acceso a la salud de los trabajadores agrícolas inmigrantes en el Valle de Azapa. Lo tenemos como un problema. ¿Qué debo investigar yo para armar un marco teórico que tenga relación con este problema? ¿Qué debería investigar? Esa es la pregunta. ¿Qué literatura deberían revisar? ¿Sobre qué temas deberían buscar literatura para armar un marco teórico? Que este es el problema de investigación. Am, las razones por las cuales son discriminados, porque hay discriminación y precariedad. Ahí tenemos un punto, ¿verdad? La discriminación y precariedad. Ese es un ámbito, ¿verdad? Entonces, debemos buscar literatura que tenga que ver con eso, ¿verdad? ¿Qué más? El estado sanitario de los trabajadores agrícolas inmigrantes en el Valle de Zapa. Por supuesto, ¿verdad? Hablamos de la salud, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de salud, debemos buscar información sobre las condiciones sanitarias, ¿verdad? Podemos buscar datos, podemos investigar fuentes, bases de datos, noticias, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué debemos investigar? Sydney, dale. Ah, la historia sobre los trabajadores agrícolas inmigrantes en el Valle de Zapa. Por supuesto, súper importante ese punto, ¿verdad? ¿Qué inmigración ha habido? ¿Desde cuándo, verdad? ¿Qué inmigrantes tenemos, verdad? No sabemos, por ejemplo, que si investigamos un poco más vamos a saber qué inmigrantes son. No sé si ustedes con sus familias anfitrionas acá en Arica pudieron hablar sobre la inmigración en Azapa, ¿no? Bueno, aquí Andrea tenemos... dice que sí, que nos cuente un poquito, ¿qué le contaron? Cuéntanos un poquito, Andrea. Andrea, tú dijiste que sí, que te hablaron tu familia de los migrantes en Azapa. En Chile, no específicamente en Azapa, sí. Ajá. ¿Y qué te dijeron? Muchos de Venezuela y Colombia y Perú. Gracias. Sí. Yo quería decirles algo respecto a la migración. Hay algo que uno siempre debiera investigar, casi que en primer lugar. ¿Qué creen que debe ser? Cuando uno estudia cualquier migración en cualquier país, ¿qué es lo que uno primero debiera revisar también? No sé si primero, pero ¿qué es lo que uno debiera revisar? Las razones por las cuales salen de su país. Ya, eso puede ser un tema de investigación, pero en la literatura o la información que nos puede dar un país, por ejemplo, la legislación vigente, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que ofrece para regularizar o no la migración en un país, por ejemplo?
nosotros hablamos de discriminación y precariedad y acceso, la migración, cuando uno estudia migración, tiene que también pensar al tiro de cuáles son los sistemas de visa, cómo obtener la visa, ¿cierto? Eso es algo bien que uno tiene que también estudiar cuando, incluso podría no ponerlo en el marco teórico, pero es algo que tiene que estudiar porque afecta directamente cualquier tipo de acceso, ¿no? Una persona regular tiene un acceso que una persona irregular no va a tener. Eso quería aportar. Sí. Bueno, como ustedes saben, Paula ha hecho ahí está el Kenny saludando. Un saludo a todos. La Paula hizo hace poquito un informe sobre la situación de la migración. Entonces, nuestra experta en la temática. Sí, por supuesto que sabe. Chicos, pero entonces... Pero era una pista para los que les interesa estudiar el tema migratorio. Por ejemplo, en Estados Unidos es relevante hablar de los sistemas que tiene de visado y de cómo se entra o no al país, ¿no? Las barreras que genera. Sí. Entonces, bueno, como ven, acá lo que estamos haciendo es buscar qué información es relevante para responder o agregar una mirada sobre este problema, ¿ya? Y ese es el sentido que tiene construir un marco teórico, ¿ya? Cuando tenemos nuestro problema, vemos qué es lo más importante de investigar en literatura que ayude a armar una mirada, como dice el título, un marco sobre nuestro problema. Por eso se llama marco teórico, marco de datos pertinentes para mi problema. ¿Ya? Ok. Bueno, nuevamente el esquema, como les digo, que tenemos elementos de antecedente, que son información de perspectivas previas sobre mi trabajo, una mirada demográfica, geográfica e histórica, y referencias, ¿ya? Referencias pertinentes para mi trabajo, ¿ya? Como ven, por lo tanto, esta es una de las etapas más importantes de una investigación. Cuando nosotros elaboramos este marco teórico, luego podemos, con esa información, con esa mirada de datos o información que nos oriente en lo que va a ser nuestro proceso de trabajo de campo, o en nuestro estudio va a ser una ciberetnografía, nos va a ayudar luego a una etapa muy importante en una investigación, que es la metodología, ¿verdad? La metodología. Ahora, como les decía yo hace un momento, para la investigación cualitativa, este marco teórico se va a ir diseñando a medida que ustedes van, bueno, elaboraron un problema, elaboraron un marco de información o marco teórico, pero con la misma revisión de información a través de su proyecto de ISP, podrán ver que hay información que se puede incorporar más, que puede ser más pertinente de incluir en ese marco teórico, que luego nos va a ayudar a responder nuestros objetivos de investigación, ¿ya? Por lo tanto, este proceso, que es la construcción del marco teórico, va a ir a lo largo de su investigación, ya no es algo fijo, sino que se puede ir incorporando más datos que sean relevantes para mi investigación, ¿ya? Se va armando permanentemente, ¿ok? Ok. Lo que quisiera ahora mostrarles es qué hacemos luego que tenemos esta primera mirada sobre un marco teórico, ¿ya? Nosotros elaboramos esta mirada conceptual relacionada con nuestro problema de investigación y vamos al momento de pensar cómo vamos a hacer nuestro estudio, nuestra metodología, ¿ya? Y este paso es el que quisiera ahora revisar, ¿ya? Bueno, aquí un signo de pregunta. Si alguien quiere consultar sobre lo que llevamos hasta el momento o hacer algún comentario, no sé, cualquier idea es bienvenida. Sydney. ¿Qué son unos ejemplos de las bases de datos que podemos usar? Sí, miren, por ejemplo, nosotros tenemos en Internet, ustedes podrán encontrar bases de datos de información de salud, ¿verdad?
También tenemos las encuestas, como la encuesta Kaizen, que en una de las clases, o en varias clases se las hemos ido nombrando. Tenemos bases de estadística de los censos también, ¿verdad? También, en el fondo es revisar, de acuerdo con su tema de investigación y de interés, cuáles son las bases de información más relevantes, ¿ya? Para caracterización de salud también hay unas bases específicas que podemos nosotros darle acceso, y que obviamente son bases públicas, no son bases privadas, porque eso no se permite por un tema ético, pero sí hay bases disponibles que permiten, ahí está poniendo algunos datos la Paula, los censos, la cuenta Kaizen, y también hay unas bases que están en el sitio específico de la biblioteca del Ministerio de Salud, donde ustedes pueden obtener datos filtrados incluso por comuna, ¿ya? Entonces, esas bases de datos que tienen que ver con el tema de su interés, ¿ya? En el fondo son datos estadísticos pertinentes para su trabajo, ¿ya? Más preguntas, por favor. O algún comentario. Ya. Voy a continuar. Tenemos, luego de esta parte, les quiero mostrar esto que vamos a trabajarlo en más detalle en la próxima sesión, que es el diseño de investigación, ¿ya? El diseño de investigación es nuestro cómo. ¿Cómo vamos a trabajar mi problema a partir de este marco teórico que me permite conceptualizar, ¿ya? Y un diseño de investigación son procedimientos, métodos y técnicas que me permiten encontrar datos representativos para mi estudio, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar con más detalle en la próxima sesión, pero les quiero pedir que lean el capítulo que les di del manual de metodología, el capítulo 2, ¿ya? Que en ese capítulo van a encontrarse con la misma información que yo les estoy comentando ahora, pero también con el diseño de investigación. Y en este diseño es súper importante aspectos como los siguientes. Se los muestro. El diseño incluye un tipo de investigación, ¿verdad? ¿Qué tipo? Si es cuantitativa, cualitativa, y también si es exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Lo van a ver eso en el manual, por favor, léanlo eso. Van a también pensar una población y muestra. ¿Cuál es la que es pertinente de acuerdo con mi estudio? Si mi estudio es cualitativo, obviamente no voy a armar no voy a hablar de una población, sino que voy a hablar de casos, ya eso es más específico, ¿ya? También, a propósito de esa muestra que yo estoy decidiendo, voy a tomar categorías o variables representativas o importantes para mi trabajo, y también un procedimiento de recolección de información, ¿ya? Como ya saben, para nuestros trabajos es súper importante, evidentemente, la revisión de fuentes, que va a ser lo central de su CSP, pero también la idea es poder ayudarles a concretar entrevistas que sean pertinentes con su tema de investigación, ¿ya? Y luego, en la parte final del diseño metodológico está la tabulación y análisis, que en el fondo esto tiene que ver con cómo organizamos la información que obtuvimos a través de categorías, de acuerdo con mi objetivo de investigación. Este es el diseño, y vamos a volver a esto, pero les quiero pedir que lean el documento para poder trabajar la próxima semana en la clase, ¿ya? El día lunes vamos a volver a hablar del diseño de investigación, ¿ya? Y también vamos a volver a hablar de esto, porque ya estamos terminando la hora. Vamos a hablar de esto. ¿Quién me podría comentar qué es una carta Gantt? ¿Quién ha trabajado con carta Gantt? ¿Alguien la conoce? ¿No la conocen? ¿No? No. Parece que ninguno la conoce, no se usa en United States, carta Gantt, parece. ¿No? No. Bueno, Tiene otro nombre. Estructura. Bueno, les voy a contar un poquito cuál es el concepto. Si se fijan en este documento, tenemos una carta Gantt que son 4 semanas. 4 semanas que son 4 bloques de semana. A ver, dice semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y al costado izquierdo una columna que dice actividad. Y la carta Gantt lo que hace es ordenar los datos, ordenar lo que uno hace a lo largo del tiempo, ¿ya? Es muy sencillo,
sencillamente aquí uno incorpora la actividad en la columna izquierda y el momento en que la va a hacer en los cuadrados del costado derecho, ¿ya? Entonces, después les voy a mostrar un ejemplo la próxima sesión, pero como ahí está justamente, Finn está poniendo Gantt chart, justamente. Que justamente esto es el concepto que organiza y los tiempos que tú tienes para investigar. Y para un trabajo como el que ustedes van a realizar, que es breve, es bastante práctico cuando el tiempo es corto. Nos permite ordenar nuestro tiempo y las tareas que queremos hacer por semana, ¿ya? Esta carta, como les digo, la próxima semana vamos a volver a hablar sobre la carta Gantt y sobre el diseño de investigación. ¿Ok? Ok. Creo que ahí estoy. Alcancé justo en el tiempo a presentarles los temas de hoy. Pero nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta o idea que compartir, ahora puede hacerlo. Ahí paré la presentación. Chicos, ¿qué les pareció? Bueno, ¿qué les pareció? Bueno, lo fundamental, como les digo en este rato, es, les quería explicar o comentar lo del marco teórico. Es súper importante esta parte porque es lo que ustedes van a usar como corazón de la investigación, ¿ya? Entonces, el próximo miércoles, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Sí. Paula, ¿tú quieres decir algo? Sí, me gustaría preguntarles quiénes sí han hecho marco teórico alguna vez. Si pueden levantar la mano. ¿Nunca ninguno ha hecho un marco teórico para una investigación? ¿No? Theoretical Framework. ¿No? ¿No? Theoretical Okay. Framework. Porque el otro día me pareció que algunos sí conocían, no, parece que no. Algunos sí lo conocían, que se los han pasado en alguna clase de método de la universidad, o en otro tipo de clase, ¿no? ¿No? Tampoco. Bueno, Okay. entonces estamos en un súper desafío para hacerlo, porque en este caso lo hacemos en español. Va a ser un súper desafío para que lo podamos construir, ¿ya? El próximo miércoles, en la clase que vamos a hacer en 2 grupos, que por cierto van a ser los mismos grupos que estuvieron esta mañana, porque me preguntaba eso hasta que de la mañana, vamos a hacer los mismos grupos el miércoles y el jueves, en los 2 grupos, el primer grupo y segundo grupo, ¿ya? El miércoles vamos a volver a trabajar, con el formulario de propuesta de ISP, y se los voy a mostrar. Este ya lo vieron, lo tienen allí, este formulario, ¿verdad? ¿Sí? Eso se los mandé por correo, ¿ya? Entonces, el miércoles vamos a trabajar en los 2 grupos y vamos a trabajar con este formulario, ¿ya? Entonces, quiero pedirles que puedan avanzar en este formulario con sus ideas de ISP. Bueno, primero el tema, pregunta de principal, preguntas secundarias, problema de investigación, ¿ya? Vayan trabajándolo y el día miércoles en los grupos vamos a hacer un comentario sobre cómo operar con este formulario para su estudio, ¿ya? Entonces revísenlo en el correo. Si no lo encuentran, me avisan y yo les mando nuevamente el formulario, ¿ya? Para que lo puedan tener, porque este es el primero de los 2 formularios que debemos completar para las propuestas de ISP. ¿Ok? Los que no hacen ISP, igual quiero pedirles que hagamos el ejercicio, ¿ya? O sea, vamos a hacer el ejercicio de preparación, en este caso, para la clase de este miércoles, ¿ya? Pero por supuesto ustedes no van a entregar, los que no hacen ISP, no van a entregar el formulario, pero sí les quiero pedir que participen con este ejercicio que tiene que ver con metodología de investigación, ¿ya? Ok. Bueno, chicos, chicas, gracias nuevamente por haber estado. Espero que estén bien y que puedan aprovechar bien el tiempo y descansar, sobre todo en este tiempo que es un poco difícil para todos. A veces es cansador la situación, ¿verdad? El encierro y
el desgaste que produce. Así que hagan ejercicio, coman sano, ¿verdad? Yo lo digo, pero yo no como sano, pero bueno, se los digo para que ustedes coman, estén sanos, ¿ya? yo quiero estar más sano, saco al Kenny de paseo por aquí. Eso es el ejercicio. Bueno, chicos, entonces, mañana tienen la clase de español en la tarde, ¿verdad? A las 3 y a las 6, ¿ya? Así que bueno, nosotros nos vamos a reunir el día miércoles en métodos en la mañana en 2 grupos, ¿ya? Ok, chicos, bueno, nos vemos entonces. Que descansen. Chao. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Daniel, tengo una pregunta para ti.